el caso de Blanca Paredes, que ha sido un caso mediático en redes sociales, que se ha mencionado su caso incluso en las conferencias del presidente de la República en 2 ocasiones, pero hay muchas dudas, hay varias confusiones y pues el día de hoy pues vamos a entrevistarla para que nos platique y nos explique a detalle qué fue lo que pasó, en qué momento inicia su lucha, cómo está por supuesto su sobrina y también otro tema importante, el por qué la lucha de huelga de hambre, que ahí es donde pues da el boom y se da a conocer por completo el caso de Blanca y sobre todo el por qué cuenta con las pues medidas de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Muchas gracias antes que nada, Blanca, por acceder a dar la entrevista. Y la pregunta, pues para iniciar, es ¿qué fue lo que pasó, Blanca? ¿En qué momento Blanca un día se levanta y se va a Casa Jalisco y empieza una huelga de hambre? Ok, bueno, pues como antecedente en mi caso es que hizo una denuncia pública por parte del papá de mi sobrina por abuso sexual infantil. Se le abre una carpeta de investigación por abuso sexual infantil y corrupción de menores, ¿no? Quiero aclarar que antes de esa denuncia pública de mi sobrina, yo, Blanca, ya tenía 2 denuncias, 3 previas a esta. Recordarán que el anterior fiscal salió y dijo que había una denuncia previa a una femenina, esa femenina soy yo. Yo hasta en ese momento, cuando se hace esa rueda de prensa pública para denunciarlo, la estrategia fue que fuera pública porque ya teníamos la experiencia que yo tenía 3 denuncias contra él, las archivaban, no pasaba nada, pausadas, es más, a la fecha no se han judicializado esas denuncias que yo presenté contra el magistrado por violación, pues violencia económica, por cuestiones de violencia familiar también, amenazas de muerte, unas por él y otras por sus familiares. Entonces, al ver que no pasaba nada con mis procesos, o sea, cuando mi cuñado decide denunciar, dices que no va a pasar nada, tampoco como no pasa con los tuyos. Entonces nos proponen que se haga público, se hace público. Yo empezaba a dar entrevistas a los medios, pero siempre pedía que me cubrieran el rostro, que me taparan. Yo duré como 3-4 meses en el anonimato, o sea que no salía, tenía miedo a hablar, tenía miedo a alzar la voz, porque también trabajo para el Poder Judicial y sabía que eso iba a repercutir, porque también soy académica y me daba vergüenza pues ver a la cara a mis alumnos que dijeran como ella, que nos enseña el derecho, que nos habla tan bonito de la convencionalidad, de los derechos constitucionales internacionales, pues no puede con sus casos propios, ¿no? Entonces ahora lo que hago, una cosa es el derecho y otra cosa es el sistema político corrupto con el que se mueven las cosas. Aquí en noviembre del 2021, cuando se hace esa denuncia pública por abuso sexual infantil, después se investiga por corrupción de menores, se comienza a destapar todo y después de mi denuncia anónimamente presentaron 87 denuncias más en la universidad contra él y comenzaron a salir más personas. Dentro del Poder Judicial se me acercaron 3 personas y me dijeron que tenían una situación similar con otros magistrados, pero que les daba miedo hablar. Yo en ese entonces les decía, pues si quieren les tapan la cara como me la tapan a mí, les distorsionan la voz como me la distorsionan a mí, ¿no? Entonces comienza esta lucha jurídica. Obviamente en esa denuncia yo conocí al magistrado cuando tenía 15 años de edad. Es una persona muy astuta para envolver, para engañar a uno, pero llegó el momento en que yo le dije, oye, no, yo ya no soy una niña que tenía 15 años de edad, pues te decides, te quedas en tu casa o te quedas con nosotros. Tengo 2 hijos con él que nunca reconoció. Entonces se decide venir a la casa. Hubo una fiesta de mi hijo, él invita a mi sobrina para que vaya a esa fiesta y es donde pasa lo del abuso sexual, ¿no? Hacia mi sobrina y obviamente de inmediato pues, o sea, regresar a mi sobrina a la casa, hablar con mi cuñado, con el papá de la niña. Mi hermana no sabía nada de esto, nada más sabía el papá. Mi hermana se la llevaba muy bien con él y temíamos que fuera a entorpecer la investigación en ese momento, no sabíamos cómo iba a reaccionar. Obviamente su reacción después fue pues total apoyo hacia su hija y hacia su esposo. Total que pasa esto y comienza mi calvario también dentro del Poder Judicial.
me comienzan a hacer la vida de cuadritos. Yo sabía, Covarrubias, el papá de mis hijos, el magistrado prófugo, íntimo amigo de Alfaro, él fue el secretario particular cuando Eugenio Ruiz Orozco, del PRI, estaba a cargo en la Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? Entonces cuando contiende él para gobernador, en aquel entonces parte de su equipo era Covarrubias y Alfaro, ¿no? Posteriormente él es magistrado electoral y apoyó mucho a Alfaro en las cuestiones de sus estructuras jurídicas electorales. Entonces yo sabía, inclusive antes de la pandemia se había hecho un foro en la Cámara de Comercio, por ahí de febrero más o menos, donde el gobernador el gobernador públicamente dice: aquí están dos grandes amigos, uno era un empresario y otro era Covarrubias, y se refiere a Covarrubias como su amigo. Entonces yo sabía que me enfrentaba al gobernador, que me enfrentaba al Poder Judicial, porque los magistrados y los jueces entre ellos cierran filas, son colegas, pero cuando yo veo cómo me empiezan a tratar dentro del Poder Judicial en la quinta sala, el trato que me da la magistrada Arcelia, yo misma un día pusieron clavos en la llanta de mi vehículo y pues me quedo sin carro. Una compañera me dice: doctora, no se apure, yo le doy ray, ok, y vamos, y se conecta el teléfono y le llaman que a dónde se fue conmigo, que por qué me había subido a su vehículo, que si la instrucción de la magistrada era que nadie me hablara, que nadie se me acercara. Entonces comienza un calvario, porque la gente a hacer mala cara, no hablarte, no acercarte, a regresarte tu trabajo, tu proyecto, ya no les gustaba tu trabajo. Me da COVID, el médico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco dice: déjenla salir para que se haga la prueba de COVID porque trae una taquicardia enorme. Yo pensé que la taquicardia era consecuencia de la violencia que estaba viviendo yo en el Poder Judicial, del cómo te acorralan, cómo te hacen sentir que ya no sirves, que ya no, o sea, de repente a la mañana la doctora en Derecho ya no sabe, ya dejas de saber porque te metiste. Me dijeron que no siguiera con el desafuero, pero yo consulto al abogado penalista, que pues es el único que se atrevió a hacer esta denuncia, porque es difícil conseguir un abogado. Yo recorrí abogados, les puedo contar cuánto recorrí, los costos carísimos, y no cualquiera se atreve a enfrentárselo a un magistrado, porque luego les empiezan a bloquear a los abogados dentro del Poder Judicial, a cerrarles su trabajo, y de eso dependen los abogados litigantes, ¿no? A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para empezar a darle cuerpo y contexto a los hechos. ¿Cuántos años tenía tu sobrina y cuánto tiempo llevaba el abuso sexual? O sea, ¿es abuso sexual y es violación o solo es abuso sexual? Abuso sexual y corrupción de menores. ¿Cuánto tiempo llevaba ya el magistrado que se llama? José de Jesús Covarrubias Dueñas. El magistrado José de Jesús Covarrubias, ¿cuánto tiempo ya llevaba abusando sexualmente de tu sobrina? ¿Y cuántos años tenía cuando empezó este abuso sexual y la corrupción de menores? ¿Y al cuánto tiempo y cómo se dan cuenta de esta situación? Tenía aproximadamente, según recuerdo de lo que declara mi sobrina, cuando comenzó, entre 13 y 14 años. Iba a cumplir 14 años o tenía 14 años cumplidos. De hecho, en ese entonces yo vivía en otro lugar. Cuando ella declara, narra hechos de otro lugar, o sea, empieza a narrar cómo sucedían las cosas, y sí había sido como un año antes. Cuando nos damos cuenta, ella tenía 15 años. Cuando nosotros descubrimos cómo nos dimos cuenta, en una cena, una vecina me dice que el día del cumpleaños de mi hijo en la reunión le habían, le había agarrado la pompa a mi sobrina. Pues yo decía, no, o sea, porque siempre ella era como una hija más para nosotros. Cuando nosotros no teníamos hijos, a ella la paseábamos, la llevábamos a todos lados. Y siempre para mí es una hija más ella, entonces siempre ha habido mucha relación, o sea, son como hermanos mis hijos de ella y ella como mi hija. Yo veía que ella ya tenía tiempo que ya no quería irse a mi casa, siempre los fines de semana se iba, jugábamos con los niños, estaba conmigo, y llegó un momento en que ya no quería irse a mi casa y en que evadía el estar conmigo, ¿no? Entonces yo decía, a lo mejor porque ya está grande, ya no era una niña a la que yo llevaba al parque, a lo mejor es parte de la adolescencia, está cambiando. Nunca nos dijo nada. Cuando nos enteramos por esa vecina,
yo le digo a la pareja del hermano de Covarrubias, oye, está pasando esto, es increíble, y me dice, Blanca, no te lo quería decir, pero mi mamá, o sea, la cuñada de Covarrubias me confirma que su mamá o un pariente de ella, algo así me dice, me dijo que también la niña se metió al baño y él le abrió la puerta el día de la fiesta de tu hijo. Entonces yo empiezo a sospechar y les dije, ¿saben qué? Pues vamos viendo las cámaras. Pero yo veo las cámaras en primera ocasión en mi celular. Entonces solo puedo regresar en mi celular 3 días atrás y la fecha del cumpleaños de mi hijo era muchos días atrás. Pero entonces cuando me empiezo a regresar los 3 días atrás, me quedo pausada, me quedo trabada con lo que empiezo a ver. Quiero decirles que esas imágenes que circulan en las redes no es todo lo que hay. Los videos completos están peor que lo que vieron en las redes. Tienen audio, se escucha lo que le dice, cómo le dice, se escucha que la arrincona y se la lleva a un lugar pensando que en ese lugar no alcanzaba la cámara, pero resulta que las cámaras que yo tenía en la casa son movibles. Yo siempre he tenido cámaras, las cámaras, como pudieron ir los reporteros que fueron a esa casa donde vivía, siempre han estado visibles, no son ocultas, no fue ningún anzuelo, ninguna trampa. Él sabía que había cámaras, tan así que la trataba de arrinconar donde pensaba que no alcanzaban las cámaras, pero las cámaras tienen hasta audio, es peor. Las declaraciones de mi sobrina son peores que lo que se ve. Entonces sí, más o menos entre 13 o 14 años cuando comenzó, cuando nos damos cuenta tenía 15 años. Yo lo enfrento a él, lo intento correr de la casa, me cuesta un poco de trabajo, comienzan los golpes, las amenazas, el obligarte pues a... O sea, golpes, perdón que te interrumpa, golpes de él hacia ti cuando tú lo enfrentas, cuando lo confrontas, cuando tú ya tienes las pruebas de las cámaras, la reacción fue totalmente agresiva. Completamente, yo lo desconocía, inclusive primero comenzó agresivo a solas conmigo, después comenzó agresivo delante de un hermano de él, o sea, estando comiendo delante de un hermano. ¿Cómo se llama el hermano? El hermano se llama Eduardo. Y comienza agresivo también, o sea, delante de él hasta él se quedaba, ¿qué le está pasando? ¿Pero qué pasa aquí? Obviamente Eduardo y su esposa ya sabían de lo de mi sobrina también. Y después, delante de un amigo de él, comienza también agresivo, todos sacados de onda. El amigo, ¿qué pasa con él? ¿No? O sea, el amigo no sabía de esto, los videos. Después, delante de vecinas mías, me comienza a amenazar de muerte, a gritarme, a jalonearme. Entonces, obviamente yo le enseñé lo que tenía en el celular, pero estos videos se respaldan en una nube y en un DVR. Cuando yo le enseño lo que tenía en el celular, su reacción es aventar el celular, bórralo, les voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, te voy a bloquear en el Poder Judicial, ya nunca vas a trabajar, a ver de dónde mantienes a los niños y que no sé qué. Después me llegó con una denuncia que inventaron donde él mismo me pide que le lleve los niños afuera en su coto, en su casa, porque los iban a tener un examen de karate. En los videos se ve perfectamente que yo solo le llevo a los niños y los entrego. Yo estoy de una manera tan tranquila, solo le entrego los niños. Me inventa en ese entonces la esposa una denuncia por amenazas. Después me denuncia él que por chantaje, extorsión, y casi puso en la denuncia que yo lo violaba, que lo obligaba a estar conmigo. Entonces él me dice, a ver, están estas 2 denuncias en tu contra. Si tú entregas los videos a la fiscalía, te las voy a hacer que caminen, te las voy a cumplir, pues si no, mientras no hagan nada van a estar pausadas. Y yo decía, después un juicio civil, también me dicen, te vamos a quitar esto, y yo decía, o sea, yo lo tomaba como que decía, está bien, síganle, ustedes sigan. Entonces yo nada más me estaba defendiendo de esos procesos que ellos hacían en mi contra. Después llegó un proceso donde él me demanda la paternidad, y él me había dicho que me iba a quitar a los niños. Tengo 2 maestrías, un doctorado en Derecho, me reía, decía, no me los puede quitar porque no los tiene legalmente reconocidos. Entonces, cuando veo el juicio de paternidad con todo el tinte de quitarme a los niños, digo, no van a parar hasta destruirme. No solo quieren que yo tenga miedo para que no entregue los videos a la fiscalía, realmente me quieren acabar, ya se metieron también con mis hijos. Esto no puede seguir así. Entonces comenzamos a hablar a la familia todo lo que estaban haciendo, cómo nos tenían amenazados, o sea, en el sentido de que si entregaba los videos algo nos iba a pasar, que se nos iba a venir todo el sistema. Por ejemplo, ahorita que te escucho que estás narrando todos los hechos, la pregunta obligada es, primero, tu sobrina tenía entre 13 y 14 años. Tú empiezas a notar que ella ya no quiere ir a tu casa.
Posteriormente, la misma familia del magistrado, te confirma lo que tú ya estabas sospechando. Otra conocida te menciona que ve cómo le agarra las caderas. ¿Y en qué momento se toma la decisión y quién es el que toma la decisión para publicar el video en las redes, en donde se ve que están en la cocina, si mal no recuerdo, y él la arrincona y ella se alcanza a ver como que mete sus manos, pero posteriormente la vuelve a arrinconar y es todo lo que sale en ese video. ¿En qué momento estabas o quién saca a la luz ese video? De esos videos que se filtraron en las redes, yo desconozco quién filtró esos, porque son como unos pedacitos, unos extractos de los videos que realmente se entregaron a la fiscalía. Los videos que se entregan a la fiscalía tienen audio, son más largos, son más claros. O sea, inclusive pues se escucha lo que él le dice, lo que ella le contesta. Ella preguntaba, ¿dónde está mi tía? ¿Por qué no llega mi tía? Y que se hacía a un lado y, oiga, pero es que mi tía, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no llegó usted y no llegó mi tía? Oiga, tío, es que esto, o sea, ella se refería siempre a él como su tío. Y las cosas que él le dice, cómo la empieza a envolver. Inclusive de esos videos hay otros videos más, hay otros lugares más. Se escucha todo, ello en una partecita donde ella se mete al baño y él va y se mete y le dice cosas e intenta cerrar la puerta del baño, pero la tiene medio abierta, y la cámara, que estaba a varios metros, alcanza a captar todo el sonido. Yo, por mis hijos y por seguridad, siempre he trabajado, entonces siempre tengo las cámaras para estarlos escuchando y estar hablando, ¿no? Desconozco quién filtró esos videos, pero sí fue, o sea, la gente... Esos videos, perdón que te interrumpa, esos videos, ¿en manos de quién estaban? De la fiscalía. Entonces, los videos que filtran en las redes y que fue un boom en redes sociales y salieron varios noticieros, y luego posteriormente se da a conocer que es un magistrado, que es la sobrina. Esos videos solamente estaban en dos lugares, que eran en tus manos y en los de la Fiscalía General de Jalisco. Así es, de hecho esos videos los filtraron. Nosotros convocamos nosotros me refiero al papá de mi sobrina, al abogado y yo. Bueno, empezamos a convocar a la rueda de prensa, pero asistieron pocos periodistas, o sea, como que no creían, y pues más una persona académica reconocida a nivel nacional, magistrado, como que no creían. Que dijimos, vamos a hacer una denuncia pública por un magistrado, pero así se dijo que abusó. Nadie asistió. Realmente, cuando nos comienzan a buscar los periodistas y hacer esto mediático, es después de esos videos. Al momento en que como ya veíamos conmigo, que por más pruebas y todo, no pasaba nada. Aquí lo que se hizo al momento en que se presentó la denuncia y se entregaron las cosas a la fiscalía, nosotros hicimos la rueda de prensa pública. Obviamente, ¿quién firma esa denuncia? Pues su papá. O sea, el papá es el que firma la denuncia, es el que hace la primera entrevista. Después le comienzan a cerrar también al papá de mi sobrina las puertas en sus trabajos, lo comienzan a juzgar, a criticar. Entonces él me dice, ¿sabes qué, Blanca? Me dice, a final de cuentas, o sea, todas las cuestiones de los gastos los he llevado yo, todas las cuestiones de gastos jurídicos o lo que se ha tenido que hacer, pues lo he pagado yo. No, porque a final de cuentas, pues él era mi pareja, ella estaba en mi casa, y en cierta forma pues dije, yo tengo que solventar los gastos para conseguir la justicia para mi sobrina, ¿no? Posteriormente su papá también comparece para lo del desafuero, y vienen y hablan con los diputados, y es cuando me dice, Blanca, síguele, no dejes que este señor se salga con la suya, termina y concluye todos los procedimientos judiciales, o sea, haz que pague, que comparezca. Dice, a mí yo ya traigo muchos problemas en mi trabajo por haber salido en los medios. El papá de mi sobrina dice, yo me retiro, pero obviamente quien tiene la facultad jurídica pues para denunciar fueron ellos. Dejan de salir a los medios, el papá de mi sobrina ya no sale mucho a los medios, pero yo he llevado la continuación de todo ese caso, he estado al pendiente de lo jurídico. Quien toma la decisión de denunciar pues es el papá de mi sobrina, pero me dice que pues él no tenía los recursos en ese momento para contratar a un abogado y para solventar esto.
que si yo les apoyaba, pues o sea, ellos también denunciaban, y que pues con esto hasta donde topara, que sabíamos que nos estábamos enfrentando a una persona poderosa, y aparte pues ya había amenazas de muerte hacia la familia, ¿no? Aquí hacemos otra pequeña pausa. Cuando el papá denuncia, ustedes convocan a la prensa, nadie les hace caso hasta que se filtran los videos. Para entonces, ¿ya cuánto tiempo había pasado de que ustedes habían denunciado, de que ya sufrían amenazas, de que la otra magistrada que mencionas ya había dado instrucciones de que te aislaran, de que en tu trabajo empezó pues la violencia laboral, en el trabajo del papá de la menor también ya había problemas? ¿Cuánto tiempo ya había pasado desde que ustedes se dan cuenta y desde que ustedes confirman el abuso sexual por parte del magistrado y de la corrupción de menores? Había 3, 4 meses atrás de que yo ya le había denunciado previamente a él. No habíamos salido a los medios ni a las redes, pero sí ya había las denuncias, pero no pasaba nada. De que nos enteramos fue a finales de marzo, cuando se denuncia es en noviembre. A partir de los videos se difunden también en noviembre. Cuando el problema fue esos videos y esa denuncia pública que se convocó a rueda de prensa, después de ahí es cuando comienza el acoso y el hostigamiento laboral en el Poder Judicial hacia mí. ¿Cuándo se hace más fuerte ese acoso y hostigamiento? Cuando yo decido dar la cara a los medios, porque en noviembre, diciembre yo estuve oculta detrás del telón, enero, pero el 25 de enero del 2022, que es el desafuero, aquí mismo, a espaldas en el Congreso del Estado de Jalisco, yo llego y era el día que lo iban a desaforar, y comienzo a ver a muchas mujeres postulando si traían imágenes, que fuera violadores del Poder Judicial, fuera abusadores, con las niñas no se toca, y yo estaba parada viéndolas, y yo decía, ¿por qué yo no estoy haciendo nada con ellas? Porque era gente que ni conocía. La única que venía conmigo era la doctora Guadalupe Ramos. Ella sí sabía quién era yo, y que pues yo era la tía de la niña, y venimos pues a lo del desafuero, estábamos aquí afuera, no podíamos entrar obviamente. Es cuando el Congreso iba a deliberar si le quitaban o no el fuero, pero si no le quitaban el fuero, pues no procedía la investigación, no lo podían investigar claro. Con su fuero, ¿verdad? Entonces cuando veo a las muchachas, llego y me presento y les digo, oigan, pues yo soy fulana de tal, y fíjense que pues yo soy la sobrina de la menor. Todas se quedaban así porque... La tía. Ajá, yo soy la tía, perdón, de la menor, y todas se quedaron pausadas. Dice, entonces te vienes a unir. Le digo, la verdad solo venía a esperar la resolución del desafuero, pero creo que si ustedes que no conocen a mi sobrina, ustedes se atrevieron a alzar la voz y estaban haciendo una manifestación aquí, creo que yo debo de tener el mismo valor que ustedes, y me les uno. Comienzan a llegar los reporteros. Entonces, ¿qué día era cuando se toma la decisión? El 25 de enero comienza la sesión. ¿De qué año? Del 2022. No recuerdo si terminó en la madrugada y ya pasó al 26, pero comenzó el 25 a las 4 de la tarde, el 25 de enero del año 2022, y la conclusión no recuerdo si fue en la madrugada ya el 26. Aquí nos quedamos toda la noche. Después de que sí le quitan el fuero, y sale el gobernador en un Twitter y dice que eso es un mensaje para mostrar que nadie es intocable. Yo dije, wow, tu amigo el gobernador sí va a hacer justicia. Tengo una esperanza, sí lo vamos a lograr, sí va a ir a la cárcel, sí va a pagar todo lo que nos ha hecho. Ese Twitter a mí me dio mucha esperanza ver el desafuero. Después le giran la orden de aprehensión, no va, empieza a justificar. Y en febrero. Perdón que te interrumpa, ¿al cuánto tiempo de que le quitan el fuero se gira la orden de aprehensión? Como a los 15, 20 días, más o menos. ¿Se gira la orden de aprehensión bajo qué cargos? Bajo abuso sexual infantil y corrupción de menores. Y se gira la orden de aprehensión, ¿qué pasa? Ya se le había dicho a la fiscalía que era una persona con recursos económicos fuertes, con relaciones políticas fuertes, que estuvieran al pendiente. Llegaron a su casa, a catear su casa, porque obviamente no compareció por la buena. Lo curioso, o sea, nunca asistió. No, nunca asistió. Ni siquiera fueron y lo agarraron. Aquí hay un dato relevante, curioso, raro.
Cuando llega la fiscalía a catear el domicilio de él, a la hora en que llegó ya estaba la abogada de él en el domicilio. Si le hubieran avisado. Si se supone que un cateo, y cuando van a buscar a alguien que no comparece y tiene orden de aprehensión, nadie sabe, porque la abogada sabía que iban a ir al domicilio. ¿Qué estaba haciendo ahí en el domicilio la abogada? Le pasó el pitazo. Le pasaron el pitazo, se movió lo que dicen los guardias del coto en el que vive. ¿Dónde vivía en ese entonces? Paseos del Torreón, en Paseos del Torreón. ¿En qué Colinas municipio? de San Javier, Guadalajara. Ajá. Entonces, cerca de los Colomos. Llegan y ya estaba la abogada ahí en el domicilio de él y dicen, pues no está, aquí no está, ya se fue. Pero, a ver, yo aquí traigo otra duda que también sembró mucha duda, porque si mal no recuerdo, ese cateo fue televisado. ¿Por qué? Si nadie debió de haber sabido, ¿verdad? Una orden de aprehensión, no. Creo que, no sé, según yo en el momento no lo televisaron, o sea, llegaron después. Entonces esas grabaciones son de los mismos elementos que llevaron el cateo, o sea, sí, porque hasta era como para demostrar el poder del gobierno de Alfaro, se está cumpliendo la ley, pero ¿qué creen? Que se nos brincó por la barda de atrás. Pero ¿no? ¿quién le avisó? Aquí lo curioso, hasta donde está en la carpeta de investigación, sí llegan los elementos de la fiscalía nada más al domicilio, pero lo curioso es que ahí estaba la abogada. Y era ya tarde, ya estaba la abogada esperando, o sea, ya los estaban esperando. Cuando llegaron los guardias de seguridad, ya sabían que la fiscalía iba, los guardias del coto dicen, uy, pues lo vienen a buscar, pero el señor se fue hace una semana. O sea, qué raro, ¿no? O sea, Y tú, por ejemplo, cuando le avisas a la fiscalía, ¿es una persona con recursos económicos, poder político? O sea, si tiene manera de irse. Debieron de haber tomado las medidas precautorias, ¿no? Sí, de poner a alguien ahí para que no se moviera, estarlo vigilando, no sé, alguna medida debió de haber tomado la fiscalía para que no se sustrajera de la justicia, para que no huyera, ¿no? Después de esto, la fiscalía lo sabe y pues yo también lo sé, porque aparte pues uno va haciendo también, uno tiene que hacerla pues su labor de estar luchando en contra de las injusticias. Nos enteramos que un ex consejero, del cual me voy a reservar el nombre porque desgraciadamente pues solo está el domicilio y el departamento de ese ex consejero, que pertenece al PAN. Él estaba en su departamento, lo tenía en su departamento el ex consejero, o sea, un ex consejero del Consejo de la Judicatura lo tenía en su departamento que pertenece al PAN. Y pues yo le solicité a la fiscalía que pues entrara al departamento de ese consejero, pero no lo hicieron y ya después él se movió. Después fue a la notaría de un notario, de José Hernández, después se fue a la notaría de Oropesa, estuve en una notaría en Cancún. A mí me decían, oye, lo vimos ahí cerca de su casa, oye, lo vimos en tal lado. Y pues nada. Perdón. ¿Cómo tienes la certeza de que estaba en el departamento de este consejero del partido del PAN? Porque tengo domicilios y capturas, imágenes, donde había ropa de él. O sea que él lo mantuvo escondido en su departamento. Y pues para que la gente como que no le quede la duda razonable, ¿por qué no dar el nombre del consejero? Porque ¿te ha amenazado? No me ha amenazado, pero es una información que obra en la carpeta de investigación. Okay. Para no violar el debido proceso. Sí, ¿no? Y para, en dado caso, pues yo obviamente estoy insistiéndole a la fiscalía que abra un proceso también en contra de este consejero. Él sabe quién es, o sea, saben a quién me refiero. Y aparte de esto... ¿Tú crees que por ahí haya venido el tema de que lo ayuden a salir del estado, que lo ayudaran a huir? ¿O son varias personas involucradas? No, son varias personas y cada vez me ha quedado más claro. Lo del desafuero me quedó claro que fue así como para parar lo mediático, lo de que después las periodistas y eso, o sea, sí que fueron a tomas de lo del domicilio, el cateo, creo que eso fue después, no fue en el momento. Eso ha sido así como decir, sí estamos trabajando. Después yo el 25 de enero de este año solicito al Congreso que haga comparecer al fiscal y que dé informes de la investigación en el Congreso. Pues no lo hacen. Yo he recibido así como accidentes raros, situaciones raras que pues son atentados. A final de cuentas yo sé qué es lo que ha pasado en esas. Ya hay investigaciones y pruebas
en mi contra. La última vez pues estoy incapacitada desde enero, de finales de enero a la fecha, por las secuelas que tuve en ese accidente, atentado raro. Antes de que entremos a ese tema, estábamos en el 2022, se da la fuga, te das cuenta que un consejero del partido del PAN lo tiene escondido en su departamento, posteriormente sale de ese departamento, se va del estado y de ahí te das cuenta que son varios los involucrados. Sí, en ese transcurso, ¿qué pasaba con tu sobrina? ¿Qué pasaba con tu cuñado? ¿Qué pasaba con la mamá? ¿Ya cuánto tiempo había transcurrido de que ustedes se dan cuenta? Esa parte medular, ¿qué ha pasado? A mi papá le llegaron a decir elementos de la fiscalía que me dijera a mí que me callara, que ya no saliera a los medios, que dejara andar en los medios. Mi papá le responde: Blanca desde niña ha sido muy autosuficiente, ella sabe lo que hace, yo no le puedo prohibir que diga o que deje de hacer. Mi papá les dijo, ella es una mujer que siempre ha hecho lo que por convicción cree que es correcto, y si ella lo está haciendo, confiamos en ella. Le dicen a mi papá que dejen a ese abogado que traen porque no les está ayudando. Dijo mi papá, nosotros confiamos en el abogado que traen, la investigación la lleva el papá de la niña, están al pendiente con el abogado, y Blanca, yo no le voy a decir nada. Pues situaciones de amenazas hacia mi hermana, hacia mi cuñado, hacia mi sobrina, la tuvimos que cambiar en el turno de la prepa, y en esas situaciones a ella la comenzaron a apoyar en lugar de llevar una materia como recreativa, le empezaron a dar apoyo en la universidad y le daban asesorías psicológicas. Posterior de eso, ella ha asistido a muchas asesorías psicológicas. Ella pues ha intentado de hacer una vida normal, no deja de que sí la reconocen, sí la ubican. La última vez me dijo, tía, dice, has vendido tu propiedad, vendiste tu casa, vendiste tu terreno, te has quedado sin dinero, estás endeudada en los bancos, tú me prometiste que lo iban a encarcelar, que íbamos a tener justicia, que iban a pagar todo lo que nos han hecho, y yo cada vez, tía, te veo más desgastada. Dice que pierdes muchas cosas económicamente, te cambias a cada rato de domicilio, o sea, se refería hacia mis las hijos, consecuencias. O sea, ella dice, son mis hermanitos, pues son como hermanos, mis hijos de ella, velos como están, pobres, dice, ya no tienes, les has cortado mucho los gastos por invertir todo lo económico en una lucha que no nos ha llevado a nada más que a represalias, amenazas. Dice, yo pues tengo que estar escondiéndome, por más que intento hacer una vida normal, luego me ubican, me reconocen, me ve mi mamá, o sea, amenaza, mi papá, una racha de que no tenía trabajo, o sea, económicamente también pegó esto, psicológicamente ha sido un desgaste. Ella ahorita está tratando de hacer su vida normal, y lo que sí me dijo, estoy muy preocupada, tía, y yo declaré muchas cosas en la carpeta, pero aún tengo cosas que decir. Dice, en su momento no me animé, pero ahorita si siguen las cosas como van, voy a hablar, voy a decir las cosas. Inclusive en un momento ella me dijo, llévame a la prensa, yo también voy a decir, porque luego empiezan a revictimizarte, a discriminarte, a juzgarte. A ella la juzgaron, en las redes le empezaron a poner comentarios feos. Claro que todo esto son gente allegada al sistema político, gente allegada al gobierno, o gente que trae mucha frustración, y empiezan a ponerle comentarios. Entonces ella dijo, quiero aclarar las cosas, quiero aclarar cómo son, llévame a los medios. Yo la llevé en 2 ocasiones, claro, con autorización de su mamá, siempre cuidándola, no vayas a decir nada, ella está muy enterada de la carpeta de investigación, de los procesos, no digas esto, no vayas, o sea, siempre que yo he tenido el cuidado de, pese a que todo lo he hecho público, de no hacer o decir algo que entorpezca la investigación, ¿no? Entonces sí le dije, esto no lo puedes decir, esto tampoco, tía, puedo decir esto sí, para que con el afán de que no fuera a decir ella algo que entorpeciera la investigación, ¿no? Hace como 2 meses me dijo, tía, te van a quitar tu trabajo y de eso pagas tus deudas, tengo un hijo que tiene una prótesis. Entonces me dice, ¿cómo le vamos a hacer? No lo has podido operar. ¿Sabes qué, tía? Yo estoy dispuesta a salir a los medios para toda esa gente que nos está juzgando, pues decirles de frente. Le dije, no, oye, o sea, ahorita déjame ver cómo vamos a arreglar esto, nos van a apoyar, o sea, voy a buscar instancias federales que apoyen.
pero pues ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mi expediente, la CONAVIN lo tiene desde octubre del año pasado, lo ingresé a Atención Ciudadana, a la Secretaría de Gobernación. Desde la huelga pasada, durante este transcurso, yo no he dejado de hacer activismo, de luchar. Prácticamente a mí él me amenaza con quitarme a mis hijos, con el afán de hacerlo. Ya no hallaba cómo controlarme, ya no hallaba si las denuncias y las demandas que me había puesto no eran suficientes. La última amenaza que me lanza es quitarme a mis hijos y hacerme un juicio de paternidad, pero en ese juicio de paternidad ya no le gustó en el momento en que le fijan los alimentos. Quería, obviamente lo único que él quería pues es tener el poder legal para quitarme a los niños. Como ve que no lo logra, que en eso le giran la orden de aprehensión y se va prófugo, yo comienzo, un día me hacen un test y empiezas a contar tus situaciones y te arroja las violencias que has vivido. Y cuando me arroja el test, usted es víctima de violencia psicológica, económica, física, sexual, patrimonial, me sale también. Digo, ay, todo esto, dije, a ver, pero ¿en qué violencia entra el que te quieran quitar a mis hijos? Entonces empiezo a investigar y digo, eso es violencia vicaria, ¿no? La primera entrevista que doy hace años y les digo que las mujeres, que yo había sufrido violencia vicaria, cuando cortan la entrevista el reportero dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la violencia vicaria? La desconocían, entonces yo digo, se tiene que dar a conocer. Comienzo a unirme a colectivos de violencia vicaria y a no salir del Congreso, a manifestarme, a llevar a cabo una lucha para que se regule, lo cual no se ha conseguido en el estado de Jalisco. En la mayoría de los estados sí se ha conseguido, creo que van 24 estados que ya se reguló la violencia vicaria, en este no. Después yo empiezo a ver los colectivos de las personas que les deben alimentos, toda esa violencia psicológica, económica, institucional a la que viven, y me identifico también porque yo, pese a que él promovió la paternidad, él pidió que se fijaran alimentos, no he podido conseguir los alimentos provisionales para mis hijos, y todo lo que se le invierte a los juicios, el tiempo que son tardados, no puedo lograr esa justicia. Entonces me uno también con las colectivas que pues están en contra de los deudores alimentarios, igual manifestaciones, alzar la voz. Eso resulta incómodo para el Poder Judicial, para el gobernador. Después, en octubre 14 del 2022, yo venía en carretera y recibo una amenaza. Me dicen exactamente, pues yo venía en la carretera del Grullo un domingo, me dicen exactamente dónde venía y la ubicación. Me dicen dónde estaban mis hijos, dónde estaba mi papá. Y una semana antes de recibir esa amenaza, había hecho una manifestación afuera de los juzgados para que los jueces fueran sensibles contra la violencia vicaria y el abuso institucional que estaban haciendo los jueces, ¿no? Hacemos una manifestación ahí afuera de Ciudad Judicial. A la semana recibo esta amenaza de muerte, regreso y en cuanto pude, el viernes, yo trabajaba los lunes también en la, a mí me daban a veces los lunes, los viernes, pero cubría dobles turnos. Llegó un momento en que miércoles, jueves y viernes durante un semestre entraba a las 9 de la mañana porque me comisionaron a la escuela judicial y cubría los dos turnos, mañana y tarde. Entonces cuando yo necesitaba un día para revisar mis asuntos, ellos me daban el día, pero yo tenía que cubrirles anticipadamente un día para que me pudieran dar permiso para salir. Entonces yo regresé, trabajé esa semana, el viernes les pedí permiso, desde la mañana me voy a las áreas de fiscalía, recorrí visitaduría, patrimoniales, agencia masiva, llego después a visitaduría, luego me voy a anticorrupción, exploto al ver que no judicializan, les dio desear visitaduría, pero son denuncias que están antes de la que se hizo pública, de la que ya judicializaron, que esperan que saque también esto a los medios para que la hagan. ¿Cómo que no se judicializa? ¿Cómo que no investigan? Ustedes tienen el GPS que extrajeron de la camioneta de mis hijos. Le pusieron un GPS a mis hijos, se quisieron llevar a mis hijos y ustedes no hacen nada. Ustedes tienen el GPS y no lo pueden investigar. Entonces yo me enojo mucho y dije, pero voy a la Fiscalía Anticorrupción a ver cómo van las denuncias que he hecho en contra de jueces y magistrados. Mi sorpresa es, ninguna denuncia en contra de los jueces y magistrados procede. Todas las archivan. Me peleo ahí en Fiscalía Anticorrupción porque les digo que es una fiscalía de papel, que no hace nada, que para qué está una fiscalía si todo lo archivan. Veo los estrados, no había una, como 100 ahí resoluciones en los estrados de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, se archiva. Yo, no, pues aquí no investigan nada. Eso sí, el blog, la imagen, va entrando uno y ve la misión y la visión en distintos dialectos, a gente incluyente ahí la tienen, para aparentar que son incluyentes, pero todo lo archivan, o sea, por más elementos, ni siquiera terminan las investigaciones y las archiva el MP
aberrante yo como abogada saber que están haciendo lo incorrecto. De ahí me salgo, ya iban dos compañeras, en ese momento quedaba una compañera conmigo, a la cual la trató muy mal un MP y le dice, cállese, usted no es abogada, con usted no voy a hablar. De ahí me voy hacia, le dije, ¿saben qué? Voy a ir a Palacio o a Casa Jalisco. Entonces llego a Casa Jalisco a timbrar. Entramos el 14 de octubre del 2014, entramos para timbrar, estaba mi compañera y yo, estaban las rejas abiertas, de inmediato llegan policías, apenas estábamos timbrando, llegan 3 policías con armas y nos apuntan directamente a mi compañera y a mí y nos dicen, sálganse, la sacamos, pero apuntándonos con las armas. Y yo le dije, es ilegal lo que estás haciendo, no nos estés apuntando, no estamos haciendo nada malo, es un edificio público, estamos afuera de los arcos, solo venimos a timbrar. Total que me dice, no, se salen o las encierro, empiezan a dejarnos entre rejas. Yo le hablo a mi abogado, le digo, tú estás cometiendo abuso de autoridad, no nos puedes dejar encerradas. Ya llega el abogado, total que nos dejan una reja abierta, empieza la huelga de hambre. Yo tenía como una semana previa que casi no comía, nerviosa. 3 días después sale el gobernador, yo ya estaba en estado de salud muy mal, solo estaba consumiendo agua, electrolit, y empieza a bajar mi glucosa, empieza a sentir mal. Cuando sale el gobernador me dice que mis asuntos no le competen, que son entre asuntos de particulares, algo así. Ahí déjame hacer otra pausa porque fue muy mediático ese video. Se ve que estás tú sentado o acostada en el piso, pero no se alcanza a escuchar lo que te dice Enrique Alfaro. Se ve a un Enrique Alfaro muy humanista, hablando contigo, él sentado en un banquito, y de repente sale a la luz de que se habían llegado a acuerdos. En esa plática, ¿qué es lo que te dice Enrique Alfaro? En esa plática me dijo eso, que pues era un asunto con el Poder Judicial y que al presidente lo nombraba, a los magistrados los nombraba el Supremo y que el presidente lo elegían los magistrados, que el fiscal no lo había nombrado él. Y yo le dije, mire, en mi estado de salud, me dijo que en mi estado de salud en el que estoy, una neurona me está funcionando, me queda claro, le dije, soy abogada, las cuestiones de derecho y las cuestiones de hecho. Me queda claro que usted puso al titular del Poder Judicial, que usted puso al fiscal. El mismo titular del Poder Judicial me mandó a que hablara con Alfaro, dijo que para que mis procedimientos avanzaran con rapidez o como debe de ser, que yo tenía que hablar con el gobernador, que para que me renovaran mi contrato laboral, que solo dependía del gobernador, que de los diputados. Allá ando hablando con los diputados, el que me costó más trabajo hablar con él era el gobernador. Yo antes de llegar a la huelga tenía como 6 meses asistiendo con la atención ciudadana aquí a Palacio, insistiéndole en una cita, le di las pruebas, le di todo lo que me había dicho el presidente del Supremo. Y pues nada, y ahí ante la impotencia de las amenazas, de ver cómo las cuestiones jurídicas dentro del Poder Judicial solo avanzaban a favor de Covarrubias, pero no a favor de mis hijos, no a favor de mi sobrina, ya ni siquiera pido a mi favor, sino a ellos, que son los más desprotegidos, que es cuando llego a la huelga de hambre. Después él me dice, cuando yo lo enfrento y le digo, por favor no me vea la cara, yo sé cuáles son las cuestiones de derecho y cuáles son las cuestiones de hecho, él me da su promesa, que me iban a ayudar, que iban a ver qué era lo que estaba pasando y que me iban a ayudar. Después me reúno con el secretario de Gobernación, les llevo todas las pruebas, con el corazón en la mano les expongo la realidad. Miren, está pasando esto, me han hecho esto, aquí están los juicios, inclusive se los llevan, o sea, también voy con el fiscal. La verdad es que la mayoría, todo ha sido malo, solo el área de Ciudad Niñez y Fiscalía de CJM, a raíz de esa huelga han avanzado los asuntos, de ahí más todas las áreas pausadas. Veo en mi trabajo cómo siguen los tratos, cómo se presentan las cosas, la intención que traían, la desesperación de que todo quedó en una promesa. Yo inclusive antes de renovar mi contrato de arrendamiento, es un contrato donde por seguridad tienen que estar mis hijos en un lugar seguro, y les digo, oigan, tengo que firmar mi contrato de nombramiento, sí van a cumplir lo que me prometieron, sí van a dar agilidad a cada uno de mis asuntos, yo ya no tengo dinero, le dije, por más que tengo 2 trabajos, trabajo todo el día, y pese a que soy doctora en Derecho, ya no puedo con los asuntos, ya no puedo con el sistema, ya no tengo dinero, díganme si sí van a cumplir lo que prometieron, que lo que prometieron era, pues que sí van a avanzar los juicios, que sí van a avanzar a favor de mis hijos, no nada más a favor de Covarrubias, porque avanzan a favor de Covarrubias, los vuelven a atorar, avanzan si Covarrubias quiere, si no los vuelven a atorar.
De hecho, ahorita lo atoraron, el juicio de paternidad lo atoran, porque Covarrubias se está moviendo en otro juicio para el único bien que le quedó, la única propiedad, se pueda deshacer de él, porque él se queda insolvente. Antes de demandarme la paternidad, hizo una simulación de actos contra con sus hijos mayores y su esposa, de donarles todos los bienes, y nada más se quedó con un bien para quedarse insolvente. O sea, le voy a demandar la paternidad, pero ella no me va a poder cobrar alimentos porque yo ya no tengo nada, ya me quedé sin bienes. Eso es una de las luchas que las que luchan en contra de los deudores alimentarios traen, que simulan actos entre los familiares, se quedan insolventes. Ya hay denuncias de toda esta situación. Entonces yo llego con el gobernador, me mandan con el secretario, con el subsecretario, me reciben, de verdad con el corazón en la mano, les presenté todas las pruebas, prometieron que iban a ayudar a vigilar los procesos, a que fueran prontos, expeditos, justos. Es lo único que pido, una justicia pronta, expedita, justa, con perspectiva de género a favor de los menores. No pido más, que me dejaran de acosar, de hostigar en mi trabajo, que me dieran la oportunidad de estar en un área tranquila en mi trabajo, pero dejaron pasar el tiempo, se la fueron llevando, y lo que recibí después es ser despedida, o más bien no me renovaron mi nombramiento de trabajo. Yo a partir del 1 de agosto, a mí ya no me va a llegar mi quincena, porque el titular del Poder Judicial me deja sin trabajo. Siempre le avienta la culpa. ¿Cómo se llama el titular? Daniel Espinosa Licón. Pero él siempre le avienta, él es bueno para los pretextos, por más que yo he dicho que cuando la impartición de justicia, la procuración de justicia salen con un pretexto, se acaba la justicia. ¿Cómo es posible que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco salga con pretextos en lugar de dar resultados y hechos? Imagínense, yo pedí justicia a la institución en la que laboro, al Supremo Tribunal de Justicia, y termino sin trabajo y termino con represalias. O sea, ¿qué mensaje le están dando a las demás mujeres que están en situaciones como la mía? ¿Qué esperanza hay para todos esos ciudadanos que van y piden justicia al Poder Judicial del Estado de Jalisco? Si a mí, vean lo que me está pasando, por más que salgo, cuento por mi protección, por la de mis hijos, la de mi familia, salgo y por más que trabajo dentro de la institución, es lo que ellos dicen, es que no se puede. ¿Qué vamos a hacer con Blanca? Es increíble que Blanca, trabajando para el Poder Judicial, ande evidenciando a jueces, porque lo digo nombres: Damián Campos García, Edgar Tello, séptimo familiar, María Olivia, Eduardo Peña. O sea, he dicho nombres, yo nunca he dicho que todos los jueces son corruptos. Sería como decir que yo estoy dentro del Poder Judicial, también yo soy corrupta, ¿no? Pero he salido y dicho nombres y apellidos juzgados de quienes han sido corruptos o quien ha apoyado al magistrado prófugo, y eso no les cabe en la cabeza. Dicen, Blanca no. O sea, si Blanca es académica, si Blanca tiene un doctorado, si trabaja preparatoria, no puede andar diciendo que en el Poder Judicial hay corrupción. Otra cosa que les molestó mucho pues fue lo de la huelga de hambre, que les he hecho porque les he resultado incómoda. 9 de junio, jueves pasado, 9 de julio, perdón, voy y decido hacer otra huelga de hambre. Nadie sabía, solo 2 o 3 personas. Cuando llegué ya me estaban esperando gente de Secretaría de Gobernación y me dicen, ¿cuánta gente más voy a llevar para mi manifestación? Y yo, ¿ustedes cómo saben? Ya me tenían enrejado los arcos. O sea que se filtró la información de la gente que sabía. Pero llegué ahí con una amenaza de muerte, de que si me paraba fuera de Casa Jalisco me iban a matar. Que ya tenía instrucciones, gente pues muy mala, de matarme por instrucciones del gobernador. Yo dije, yo creo que no, yo creo que el gobernador no está enterado de lo que están haciendo los de abajo. Yo todavía ahí como que ingenuamente decía, yo quiero volver a hablar con el gobernador. Para esto, una semana antes ya había ido a timbrarle, me empezaron a aventar las rejas. Pero, perdón que te interrumpa, o sea, ahí sí cabe como recalcar que tú decides volver a hacer la segunda huelga de hambre porque pues simple y sencillamente no se cumplieron con los acuerdos en la primera huelga de hambre que haces ya directamente con Enrique Alfaro, que ese video fue de dominio público, no se cumplió, se empeoraron las cosas y entonces ya en un tema, se podría decir desesperado, vuelves a tomar la decisión de hacer la segunda huelga de hambre. Así está, igual llego ahí ya con más dificultades, porque aparte cuando ya empiezo a convocar a periodistas, yo les agradezco a todos esos periodistas que me han cubierto, que han creído en mí, que saben que siempre cualquier expediente y documento legal está a su disposición. Les comenzaron a decir que no me cubrieran, que no sacaran mis notas. Empezaron a decir que si me mandaba un grupo político, que si me mandaba una institución. No, quiero aclararles,
que si a mí no me dominó el titular del Poder Judicial, que es mi trabajo más fuerte, si no me han callado con los atentados que he recibido en mi contra, no me domina ninguna institución ni ningún partido político, todo lo que he hecho ha sido por convicción. Ahí sí es importante hacer un señalamiento porque se empezó a abrir esta puerta porque se hace presente en la noche una diputada del partido Morena. Perdón, pero es la verdad, nunca ha figurado. De hecho, Morena no figura en el estado de Jalisco, pero sí llamó la atención de que apareciera una diputada del partido Morena y que se brincara la reja y se metiera contigo y que le iba a hablar a fulano y a sutano y no, o sea, en las imágenes, que igual son de dominio público, no se ve un deslinde de tu parte, sí te está ayudando, porque después pues la diputada empezó a salir a dar entrevistas a medios, a noticieros, en donde ya da a entender que te está apoyando. Que te está apoyando y que está apoyando a todas las mujeres desamparadas de este estado. Pero la realidad, ¿cuál es? Mira, la realidad yo ¿Por qué llegó ahí? Y igual lo he dicho en mi caso y en cualquier otro caso, la realidad es que yo siempre he dicho, sí necesitamos apoyo de las instituciones, de personas, las personas que están dentro de las instituciones. Yo que más quisiera que a mi primera y a mi segunda huelga de hambre se hubieran ido todas las feministas de Movimiento Ciudadano para que escucharan y vieran la verdad y fueran y le dijeran al gobernador, que es de Movimiento Ciudadano, lo que estaba pasando. La realidad es que ninguno de MS se me ha acercado, ninguno de MS me va a ayudar, porque están tomando como que esto es un ataque al gobernador. No, yo he ido a pedir, o sea, mi intención era que me escuchara, pedirle audiencia, que cumpliera su promesa en esta segunda ocasión. Obviamente los que pertenecen al partido del gobernador no se acercan a ayudar, se han acercado a los otros partidos, pero no nada más ha sido Morena. Para el desafuero, yo les voy a decir una cosa, a mí me cobijó mucho la diputada Mara. Inclusive ella llegó a ver que pues mi dinero había a veces para sacar los gastos, o sea, siempre ¿De qué partido ella es de Hagamos. Y también ella me apoyó mucho y lo he reconocido y lo voy a reconocer, el apoyo que me dio ella, el apoyo cuando llega la diputada de Morena, también se le agradeció el apoyo de que fuera, de que llevaran medios, porque realmente ya no, o sea, ya no había nada, ya no me querían ya cubrir algunos medios por instrucciones del gobernador, que porque me mandaba a la universidad, que porque me estaba mandando XY, ya después comenzaron a decir que Morena me mandaba. No, miren, si Morena me mandaba, si Morena me hubiera mandado, si estuviera detrás de mí una institución fuerte, un partido político, no estuviese viviendo la situación que estoy viviendo. Si estuviese apoyada por alguien de ellos de verdad, ustedes pueden ver mis cuestiones financieras, las cuestiones que estoy pasando física, psicológicamente, económicamente, no estuviese en estas, no estuviese preocupada mendigándoles al Poder Judicial que no me corra. Si realmente me estuviera respaldando un partido político o una institución, pues ya tuviera trabajo con ellos, ya de qué me preocupaba. Aún así, parte de mis peticiones era que con mi trabajo no se metieran, que ya se habían metido con mi estabilidad. No tengo paz, y quiero paz, ya voy para 3 años en esta lucha, no vivo tranquila, no tengo paz. Imagínense un desgaste económico tan fuerte, enfrentarte al sistema, llegar a hacer otra huelga de hambre por desesperación, comienza a llover, gracias a Dios hay muchos testigos por aquellos que quieran voltear las cosas. Me quiero meter abajo de los arcos, se me empiezan a llegar 3, 6 elementos, hubo un momento que conté 36, otro momento eran 42, me empiezan a jalonear, me empiezan a agredir, me pisotearon el vientre. Después nos arrinconan a una compañera de 61 años de edad, defensora de los derechos humanos de toda la vida, que si a mi amiga le quitan los lentes, ella no ve, nos arrinconan. En ese momento una policía me dice que no sé con quién me estoy metiendo, que me va a pesar. Me hablan, afortunadamente y gracias a Dios, como siempre lo he dicho, gracias a los periodistas, yo tengo vida, gracias a los periodistas se sabe la verdad, porque un periodista en todo momento estuvo grabando todo, él fue testigo de lo que pasó.
Entonces se acerca y me dice, Blanca Paredes, me das una pequeña entrevista. Dice, fíjate que después de todo lo que pasó, quiero una entrevista. Me acerco, me comienzan a hacer varios 14 elementos de la policía estatal y con sus chalecos y aventarnos me empezaron a jalonear. O sea, de verdad que hubo un momento en que yo me tenía la mano toda doblada, ya no hallaba qué hacer. Me quitaron una silla que los compañeros me pasaban para quererme sentar. En ese momento nos hacen valla. Estaba Belinda, de 61 años, y yo. Entonces ya con la valla me empieza a jalonear una de ellas y a aventar. Es cuando llega la diputada y les empieza a decir que nos dejen salir, que abran las rejas, que porque nos tienen encerradas, porque ya estábamos entrerejadas. Y cuando me avienta la diputada se brinca, porque me empieza a aventar una persona, ella se brinca y le dice, déjalas. Mira, ahí sí, se brincó la diputada y nos dejaron de aventar, nos pusieron más vallas otra vez. Pero en ese momento sí se hicieron hacia atrás los elementos de la policía estatal. Al hacerse hacia atrás, de repente ya había, yo cuento, 36, 42, no sé, y cada vez llegaban más. Siempre las instrucciones eran, sáquenlas, hagan uso de la fuerza, sáquenlas, acomoden lugar. Es instrucción del gobernador, sáquenlas, identifíquense. Nunca se quisieron identificar. Esa misma policía que me amenaza a mí, después públicamente y delante de varios, amenaza a mi abogado. Pues ya nos andaba pipí, estaba lloviendo, era noche, pues tuvimos que hacer pipí ahí me fue una falta administrativa por hacer pipí, que la verdad el estómago, comenzamos a hacer pipí ahí en lo oscurito, ahí afuera, entre las rejas en las que estábamos. Y al yo hacer pipí me dice una compañera, Blanca, está sangrando. Le dije, es que no es mi... O sea, si algo me habían preguntado antes de hacer la huelga de hambre o durante el chequeo que tuve en la huelga de hambre, era si yo iba a menstruar, porque el menstruar te hace más desgaste del que ya traes, y de por sí ahí abajo de un toldito con el sol, aquello parecía sauna, y yo nada más tomando líquido, pues ya era algo aberrante, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta que estoy sangrando, ya me dolía mucho mi estómago, estaba todo pisoteado, hinchada. No nos sacan de las rejas hasta que no llega una actuaria de Ciudad Judicial Federal, del Fuero Federal. Les empieza a pedir que se identifiquen, que le reciban el amparo, que quién está a cargo. No contestaban nada, mudas. Presumieron que eran código violeta, pero pues la verdad es que de código violeta, entre los golpeos y las pisotones, los jalones, no tuvieron nada. Amenazas, de hecho cuando empezamos a hacer pipí, se empezaron a reír. Una le dice, mira jefa, mírelas, qué curioso, ja, 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 ja. Se burlaron de que estábamos haciendo pipí. Le dije, no es gracioso que te estés burlando que estemos haciendo pipí, ni tampoco, o sea, para nosotros no era fácil esa situación. Burlescas, les decían, identifícate, y enseñaban su credencial cerrada, aquí estoy, soy la autoridad, y no, dame tu nombre, dime quién eres. Nunca agredir a todo, o sea, agrediendo, burlándose. Yo decía, esas son las que nos cuidan, esos son los códigos violeta. Al final, ya no recuerdo si entre 2 o 1 de la mañana llega la autoridad federal, abren las rejas para sacarnos de ahí. Ellos pensaban, los policías, ya ahorita les damos, porque en un momento tenían alambre, o sea, estaban alambradas las rejas. En un momento quieren desalambrarlas, pues si quieren, muévanlas ustedes, no las encerramos. La verdad es que los videos son claros, ya lo que había pasado ahí. Entonces, ante las amenazas que tenía por parte de las policías estatales, ante el sangrado que tenía, nadie me quería ir yo empecé a averiguar si alguien podía ir a ese lugar, hacerme un parte médico, y me dijeron que no, que tenía que ir a una institución. Pues decido como 2, 3 de la mañana a retirarme de ahí para hacer mi parte médico y para que quedara evidencia de todas esas lesiones. El amparo va en contra del gobernador, en contra de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de todos los elementos que me amenazaron, que me golpearon, que me jalonearon, que me pisotearon y que agredieron a los que también estaban ahí. Gracias a Dios había muchas personas. Varias personas salieron golpeadas con las redes. Un hombre me estaba pellizcando el estómago. Llega otro compañero y se mete. Le dice, déjala, no te puedes pasar. Otras con las rejas, aventaban las rejas, terminaron golpeadas compañeras también. Fue algo aberrante. Ahí es donde me quedó claro quién está protegiendo a Covarrubias. El gobernador sabía en todo momento, esto estaba en vivo y en las redes, de lo que estaba pasando, y no fue capaz de dar la orden de que se retiraran los elementos, de sensibilizarse, de salir. A la fecha no tengo ninguna respuesta positiva por parte del gobernador. En ese momento comienzo a ver en las redes que me comienzan a atacar, justo las mismas cuentas que me habían atacado en la huelga anterior. Dije, ya sé de parte de quién vienen estas cuentas, comienzo a ver de quién son esas cuentas.
También ya están las denuncias por ciberacoso y delitos en contra de la dignidad humana de la huelga pasada y de esta, ya están en la fiscalía, ya tienen quien maneja esas cuentas, es gente de Movimiento Ciudadano quien está. O sea, la respuesta que recibí del gobernador es aventarme a sus voz y atacarme en las redes, a tratar de desprestigiarme, de notar mi lucha. Dije, aberrante, qué bárbaro esto, qué feo que se esté pasando esta situación, ¿no? Para ir a empezar a cerrar la entrevista, ¿por qué tienes el mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos? ¿Te ha servido? ¿Cuáles son las medidas que tienes? ¿Y qué tan segura te sientes con mecanismos? No me siento segura porque, como lo repito, han sido varios cambios de domicilio, varios accidentes que quieren que queden raros. Descríbenos uno de manera rápida. Un impacto directo a mi coche, o sea, pero en mi puerta, el impacto en una avenida que es así, el carro no iba hacia allá, sino iba hacia mi puerta. Afortunadamente yo alcanzo a cerrar la puerta y solo termino lastimada del cuello, de la columna y de una mano. La otra fue algo que también ya está en una carpeta que no quiero que se comprometa, pero terminé lesionada de las rodillas, que a la fecha tengo incapacidad, sangrando de la cabeza, toda golpeada. Las lesiones, de hecho mi rodilla me acababan de dar de alta por las rodillas. Ahora que las guardias me comienzan, una me jalaba de las rodillas y otra de los brazos, entonces una me jalaba de un lado y de otro, yo vuelvo a tener repercusiones en mi rodilla, en mi columna, los dolores que me dan en momentos son fuertes, no puedo estar mucho rato parada, mucho rato sentada, no puedo caminar, por eso en las marchas yo me lesiono a los puntos que llegan o salen porque no puedo caminar largas distancias. ¿Cómo tengo los mecanismos? A raíz de que 3 policías estatales en la huelga pasada nos apuntaron a mi compañera y a mí, a raíz del hostigamiento que nos hicieron en la huelga pasada, nos dan a mí y a mis compañeras los mecanismos de protección nacional. Pero la verdad es que esta vez también un compañero le pedí que apretara su botón para que acudieran, pero pues no, o sea, no llegaron los mecanismos. Perdón que te interrumpa, o sea que el mecanismo consiste en el botón de pánico y rondines, por la Guardia Nacional o por la Policía Estatal bitácorados. Así es, yo ahora les pedí que me reevaluaran, pero en esa revaluación les digo yo, pues es que a mí me agreden los policías estatales, ustedes quieren que yo quiero que me vigile un policía estatal, pues no, yo no confío en el policía estatal. O sea, te quieren dar, a pesar de que saben tu riesgo, que has sido apuntada, encañonada con arma larga de policías estatales, el mecanismo te quiere dar la protección, se podría decir que las escoltas. De los estatales. De los estatales. Sí, yo les dije que no, o sea, que yo necesitaba pues la Guardia Nacional, lo que antes era la Policía Federal, que yo necesitaba la protección de la Policía, o sea, de la Guardia Nacional, de elementos nacionales, porque me queda claro que los que me quieren ver muerta, inclusive en el Twitter ya pusieron que por andar haciendo mis argüendes, así lo llaman ellos, alzar la voz, no es fácil una huelga de hambre y el estado en el que uno se pone no es fácil. Te empiezas a deteriorar, te empiezas a sentir mal, te duele horrible la cabeza, empiezas a tener náuseas, te empiezas a debilitar horrible, no es fácil dejar de comer tantas horas, o sea, no es algo sencillo y las repercusiones que a futuro puede tener tu cuerpo son grandes, pero uno llega a ese extremo porque uno quiere justicia, uno quiere alzar la voz y me dicen, esa no es la vía. Señores, yo les voy a decir una cosa, tengo todos mis procedimientos jurídicos sólidos, soy de las que pone denuncias, quejas, se va a los amparos, se va a las apelaciones y estoy cansada que ni en lo jurídico, ni acercándote a los gobernantes, ni a los titulares de las instituciones obtienes nada, manifestándote, alzando la voz, no he logrado nada. Yo nada más, ahora lo de los mecanismos, lo que me ofrecen es una ampliación de los mecanismos, pero pues también la CONAVIL ya tiene mis documentos, o sea, pues dicen que pues son cuestiones de autoridades estatales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando llegó la nueva titular, yo tenía esperanzas, dije, bueno, a lo mejor esta no va a ser amiga de Covarrubias como el otro. ¿Cómo se llama la nueva titular? Ay, no recuerdo, pero es la ombudsperson de la Comisión Estatal, no recuerdo su nombre, y hasta su tarjeta me dio con su número de teléfono. Pero después de que hice la primera huelga de hambre le dieron instrucciones de que no me recibiera y ya nunca me recibió. La huelga pasada les arrobamos, les hablamos, llegaron hasta el segundo día
y llegaron a tomar fotos, pese a que les dije que no las divulgaran, nada más para eso sirvieron, para divulgar las fotos y no hicieron nada. Esta vez se les vuelve a llamar y les pedimos su protección porque nos estaban hostigando los policías estatales, porque nos apagaban la luz que nos daba a nosotras, pero la luz que les daba a las otras durante Casa Jalisco las tenían prendidas, ¿no? Entonces, cuando yo le llamamos a la Comisión Estatal, dicen que ellos no podían intervenir. Estaban los videos en vivo, se les estaba llamando que intervenían ante las agresiones por las cuales estaba haciendo parte de los policías estatales. Dijeron que no era su competencia, nunca asistieron. Todo esto ya está a nivel nacional, o sea, todo esto ya lo sabe la Comisión Nacional. ¿Cómo me va a proteger una comisión estatal donde la titular la pone el gobernador? ¿Cómo me va a proteger el Poder Judicial o me va a dar justicia si el titular del Poder Judicial lo pone el gobernador? Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Acudir al amparo del gobernador, pedirle auxilio, pedirle ayuda al gobernador, pero pues termino la única respuesta que recibí fue violentada por policías estatales. Luego saca un comunicado la Secretaría de Seguridad que habían actuado conforme a protocolo y que todo era mentira. Dije, menos mal que había más de 20, 30 personas ahí y que muchos grabaron y vieron que eso no era mentira, porque luego iban a criticar a uno, a denostar, a quitar la lucha, a inventar cosas. No, miren, todo está en documentos legales. He llevado no nada más, soy abogada, no soy experta en todas las materias, traigo un equipo jurídico y he llevado esto en los tribunales y estoy dispuesta a llevarlo hasta a nivel internacional, pero lo que no quiero es que las autoridades se laven las manos. A ver, Daniel Espinosa Licón y los magistrados el día de mañana ya se jubilan, porque eso es lo que va a hacer el juez séptimo de lo familiar, jubilarse. ¿Y dónde está toda la corrupción y todo el apoyo, todas las omisiones que ha tenido hacia mis hijos y todo el apoyo que le ha dado a Covarrubias? Que no va a pasar nada, se jubilan y ya, y se acaba. El gobernador sale y dice, yo me retiro de la política, y porque me voy a retirar ya no me importan mis gobernados, ya no me importa la situación de muchas mujeres que están viviendo en Jalisco. Nos tienen atorada la ley vicaria, y así la van a dejar, porque el gobernador dice que se retira de la política, ya no le importa si uno alza la voz, si uno hace una manifestación. Ellos tienen cerrado todo alrededor de Casa Jalisco las calles. Uno llega y pone su coche y les pide apoyo para cerrar las calles y te multan. Nos empezaron a multar. Uno no puede cerrar un carril estamos pidiendo cerrar, no toda la calle, cuando ellos cierran calles completas. Nunca agredimos ningún edificio público, nunca invadimos propiedad privada. Casa Jalisco es casa de todos, pero dice el gobernador que no le gusta que andemos yendo allá fuera de Casa Jalisco porque esa es su casa, no, es la casa de todos. La verdad tengo mucho miedo por todo lo que está pasando en Jalisco. No soy la única, hay muchas mujeres, algunas han alzado la voz y otras tienen miedo a alzar la voz. Y como dicen, vemos cómo te va, pues menos decimos nada. Regresando al tema del mecanismo, ¿cuántas veces has activado el botón y cuántas veces te han respondido? Han sido llamadas, no, el botón no lo tenía, ninguna me han respondido. Y ya para terminar la entrevista, para mucha gente que todavía desconoce el tema de la violencia vicaria, de manera sintetizada, de manera clara, ¿qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria nace de un documento, un artículo que se llama medida temporalmente necesaria, que son acciones que se hacen a favor de los grupos más vulnerables, en este caso de las mujeres. ¿Qué es lo que pasaba? Las mujeres hemos sido sometidas durante muchos años a varios círculos de violencia psicológica, sexual, física, económica, hasta llegar al feminicidio, ¿no? Patrimonial también, recordar. Entonces se pretende con esta ley acabar, cuando la mujer ya no permite ser violentada económicamente, sexualmente, físicamente, patrimonialmente, y empieza a rebelarse, alzar la voz, ¿qué le queda a la pareja? Y los hijos, y saben que con los hijos nos pegan. Entonces la violencia vicaria es cuando utilizan a los hijos como si fuera un objeto para dañar, ojo, a la mujer, porque como rehenes. Ajá, como utilizan a los hijos como rehenes para dañar, pero esta es una medida hacia un grupo vulnerable que son las mujeres. Entonces los comienzan, puede ser desde la amenaza, si tú te separas de mí, si tú ya no quieres tener relaciones conmigo, si tú no aceptas el convenio de miseria que te estoy dando alimentos para tus hijos, cualquier situación, te voy a quitar a los niños. Eso es una amenaza, muchas veces las cumplen, se llevan a los niños, no los ve uno, los desaparecen.
Y son situaciones donde en sí se está utilizando a los niños como objeto, los meten a procedimientos. No nada más la violencia vicaria inicia con la amenaza, ni continúa con que los papás se lleven a los niños a la sustracción, ni tampoco continúa cuando en algunos casos, tengo el caso de una amiga, una compañera, 12 años, tiene sin ver a su hijo ya es mayor de edad, les comienzan a meter ideas a los hijos, hacen que les agarren odio a las mamás, cuando se logran recuperar a los niños terminan dañados y es algo aberrante, es una violencia más para someter a las mujeres. Y por último, Blanca, si el presidente o tú tuvieras acceso al presidente, ¿cuál sería tu petición al gobierno federal? Yo le pediría que interviniera, por ejemplo, que vieran la posibilidad en cuanto al ámbito judicial de atraer todos mis asuntos judiciales, porque en el Estado me queda claro que no va a pasar nada, que intervinieran todas las instituciones posibles para revisar cada uno de mis casos, inclusive pedir la protección de que saquen a mi familia y a mí del Estado. Tengo las denuncias por las amenazas y las evidencias de lo que hemos sido parte. Soy incómoda para el sistema político del Estado. Pues Blanca, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista, pues la verdad muy específica y muy clara, porque yo creo que después de esta entrevista se van a aclarar muchísimas dudas y pues seguimos al pendiente. Y pues si tú me lo permites, pues llevamos el tema completo a las conferencias del presidente de la República y a ver qué resulta a partir de eso. Y pues bueno, como diría el maestro Rubén Luengas, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Agradecerte el tiempo, el espacio, agradecerte, por favor, es lo que he estado buscando, que esto salga a nivel nacional, a nivel internacional. Vamos, porque lo que el sistema me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, incluido también al Congreso, porque también nos entorpecen las leyes, lo que quiere ver es que Blanca Paredes no tenga justicia, porque si Blanca Paredes obtiene justicia, ellos mismos lo han dicho, va a dejar un mensaje a la sociedad y al rato todas van a alzar la voz. Hay muchas que la han alzado y que no han obtenido justicia igual que yo. Mi única intención es obtener justicia, que se pague, que se reparen los daños posibles, porque hay cuestiones que una reparación del daño no puede subsanar. Obtener esa justicia y dejar un precedente a todos esos sistemas políticos que quieran aplastar a las mujeres, que ya no aceptamos migajas, que no negociamos con las autoridades, no queremos negociar, queremos justicia y que hagan lo que les corresponde. Dejar ese mensaje y ese precedente para que las mujeres sigan alzando la voz. Porque si ven cómo le va a Blanca y que Blanca no obtiene justicia, pues menos van a alzar la voz, menos van a querer salir a los medios a gritar su verdad, porque ven como el sistema político judicial del Estado de Jalisco te aplastan. Pero que quiero decirles que a pesar de todo lo que me ha pasado, a pesar de todo lo que me han hecho y de que me han acorralado, ahorita pues hasta dejarme sin trabajo, ya tengo los amparos y lo voy a pelear por la vía jurídica y lo voy a pelear por las instituciones que sea necesario. A pesar de que a veces también me dicen, Blanca, eres muy fuerte, no, también lloro y de repente me caigo, pero cuando me siento en el piso, digo, el piso ya no es para las mujeres, ya hablamos, ya alzamos la voz, tenemos que salir, ¿no? Dejarles un mensaje a todas esas mujeres que no se callan, que no permitan ningún tipo de burla, ningún tipo de violencia, ningún tipo de maltrato, que no las intimiden. A mí en las redes ya me pusieron que me van a matar, que por andar haciendo las huelgas, que al rato me van a ver en un feminicidio, o sea, ya hasta dijeron cómo va a ser mi muerte. Que no se dejen amedrentar, que alcen la voz, que se cobijen por los reporteros. Yo creo en los reporteros, en los periodistas, en los medios, porque son una protección, creo que nos protegen más que los elementos de seguridad.